Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José. Yo soy Eva y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web organizotuviaje.com con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos? Venga. ¡Nuevo podcast! Aquí estamos de nuevo, sí señor, hemos estado viajando un montón, pero traemos un podcast, ¿cómo viene cargadito, chicos? Un podcast de un viaje sorpresa. Un podcast de sueños cumplidos, de un par de sueños cumplidos viajeros y un podcast muy especial para nosotros. Queremos transmitiros todo lo que ha sido este viaje a Noruega. Muy bien, así que nada, ¿empezamos? ¿Vamos allá? Venga. Sensaciones de la primera vez. Como siempre vamos a intentar seguir un guión y luego ya nos vamos desviando libremente, que es un poco la idea, que esto sea una charla de viajes y compartir con vosotros pues nuestras experiencias de la manera más natural posible. A ver, sensaciones de la primera vez. ¿Para ti, José? A grosso modo, Noruega es un país que dices, un poco inalcanzable por el tema del precio, ¿no? Sí. Pero luego cuando estás allí, pues es que es alucinante y ya se te olvida todo lo que vale, las cosas. Como lo típico que dicen los padres y en general, ¿no? Es muy duro, pero compensa. Eso. Bueno, y luego hemos de reconocer que nos ha sorprendido para bien que no es tan caro como creíamos. Como esperábamos, efectivamente. Nunca jamás diremos que es barato, que quede muy claro. Porque... Hombre, barato no es, pero... Claro. Pero es que ya estamos a unos niveles en el resto de Europa que estamos muy cerca de lo que las cosas cuestan en Noruega. A ver, chicos, también pensad una cosa. Cuando grabamos el podcast estamos en una situación concreta, económica, política, social, y es verdad que muchas veces escucháis estos podcasts, pues ya luego cuando ha pasado lo que estamos viviendo ahora. Pero es verdad que hoy por hoy, con los precios que tenemos en España, pues cuando hemos ido a Noruega es caro, pero no son tan inalcanzables porque encontramos los mismos precios en sitios en España muy turísticos y entonces hemos dicho, a ver, es una barbaridad pagar a lo mejor 5 euros por una Coca-Cola, pero es que ya la he pagado en España o ya la he pagado en otros viajes. Entonces esa ha sido un poco nuestra sensación en el sentido de bajar las expectativas de un viaje tan caro. En cuanto a precios y a la situación actual, y que repetimos que puede que esto cambie, ojalá. Pero, a ver, mis sensaciones por primera vez, y esto no depende de ninguna situación económica, ha sido volver a emocionarme, volver a llorar ante un paisaje. A ver, pensad que como viajamos mucho, cada vez es más difícil sorprendernos, es más difícil emocionarnos. Tenemos la inmensa suerte de seguir disfrutando a tope, o sea, que no vamos de, sí, vale, no. Seguimos yendo a un sitio y diciendo, ¡joder, qué guay! O repitiendo destinos y diciendo, ¡joder, qué guay! Pero es verdad que esa capacidad de sorprenderte mucho, de emocionarte cuando estás delante de un sitio, de decir, madre mía, yo la he vuelto a tener en Noruega y pensé que ya la había perdido en parte. Entonces, volver a vivir esas sensaciones es muy guay. Los paisajes son alucinantes y luego también como esa sensación de, estoy aquí, porque yo soy de un pueblo pequeñito de Salamanca que está en Arribes y si le llaman, o en algunos momentos se le ha llamado, ¿no?, los fiordos españoles, y entonces decía, ¿cómo tienen que ser los fiordos noruegos? Entonces cuando te ves allí dices, madre mía, que estoy aquí, y luego pues eso, ese verde intenso que parece que estás en las fotos que has visto de Hawái, cascadas que caen. Yo esa capacidad de volver a sorprenderme y de volver a emocionarme me ha gustado mucho. Y luego... ahora os explicaremos un poquito las paradas que hemos hecho, el tipo de viaje que hemos hecho, que ha sido un crucero, pero no ha sido un crucero comercial. Ahora os hablaremos un poquito más de eso. Y entonces el día a día era de, joder, qué guay, qué nuevo todo, qué pasada lo que estamos viendo y viviendo. Y a mí esa capacidad me ha encantado, volver a vivirlo. Pues poco más que decir. Yo añado a la charla, al speech de Eva... que hemos conseguido ver auroras boreales. Se me ha olvidado una parte muy importante. Y no auroras boreales, la aurora boreal. Fue una brutalidad lo que vimos en Tromsø y bueno. Seguimos con el viaje. ¿Hacemos spoiler? No, venga, va. Os contamos qué ver en Noruega, más que ver en Noruega, qué hemos visto nosotros en Noruega, cómo ha sido nuestro viaje. Que han sido muchas cosas. Eso es, por si os sirve de idea para vuestros viajes y os puede servir de inspiración. Así que venga, ¡vamos allá! Venga, pues vamos allá. ¿Cómo hacer un viaje súper chulo, un viaje top por Noruega?
Bueno, vamos a contaros un poco cómo ha sido nuestro viaje y la razón por la que hemos viajado a Noruega. ¿Y cuál ha sido la razón? Una de las principales, porque el viaje hemos visto más cosas, hemos tenido más experiencias, pero una de ellas ha sido la brutal, que ha sido hacer un crucero por la costa de Noruega. Ese era uno de los sueños de José. Este año tenía un cumpleaños muy especial y yo hace meses le pregunté, oye José, si a estas alturas tuvieses que hacer un viaje muy especial, ¿cuál harías de estos viajes soñados? Que es esos viajes que se hacen cuando cumples 50 años. Eso, por ejemplo, esos viajes de 50 cumpleaños. José, por ejemplo, ¿cuál sería tu viaje soñado? Y entonces me habló de un crucero que yo desconocía, que cruzaba el círculo polar ártico y que iba de Bergen a Tromsø, en Noruega. Entonces, nada, pues yo me puse a buscar ahí en internet y esta es la primera vez que he organizado yo el viaje, totalmente sorpresa para José, y era un poco su sueño. Pero es que además su sueño era ver auroras boreales, con lo cual ahora os vamos a explicar un poquito más que encima es necesario cuadrar la época, porque aunque sí que es verdad que es muy amplia, depende mucho de la suerte, pero también de que te organices en fechas, ¿no? Y sí que habíamos estado en Laponia el año pasado, ¿sí? Y no tuvimos la suerte y había que intentarlo de nuevo. Así que esta vez el 50 cumpleaños de José ha venido con regalazo, el crucero y me ha regalado también las auroras. Joder, ha sido una suerte, he tenido una suerte con el regalo que no veas, ¿eh? Crucero, ¿qué tipo de crucero hemos hecho? Porque el más habitual suele ser el crucero cuando tú vas a una agencia de viajes o los ves por ahí, ¿no? Los cruceros típicos de los fiordos que aparecen en megabarcos. Ciudades sobre el mar que llaman. Nosotros partimos de que jamás habíamos hecho un crucero, o sea, sí que hemos hecho, pues eso... Ni en barco grande, bueno, en barco pequeño, sí, a lo mejor sí, en Bahía de Jalón, un par de días en Egipto, que bueno, esos son... Bueno, pero y que son además barquitos pequeños. Pero estos megabarcos y un crucero comercial habitual, es verdad que nunca hemos hecho ese tipo de viaje. Entonces, tampoco es el viaje que hemos hecho ahora, porque el crucero realmente lo hemos cogido, lo reservé con una naviera, que es la naviera, bueno, llevan 130 años ahora mismo. Ni más ni menos. La naviera de Noruega. Hurtigruten se llama. Eso es que... Porque luego... nos preguntáis mucho, entonces estamos escribiendo las guías, pero os adelantamos ya que información en nada las tenéis publicadas, ¿eh? Que esta naviera al final se fundó pues cuando en Noruega no había apenas carreteras para llegar a las ciudades pues más al norte. Y empezó además dando servicio postal. Entonces lo que hacía era que llegasen las cartas a los rincones más recónditos de Noruega, pero claro, la mejor manera de moverse era por mar, y entonces empezaron dando ese servicio y hoy por hoy ya pueden ser cruceros de pasajeros. Entonces tú te puedes subir y bajar en las distintas paradas que van haciendo, que son muchas. Eso es, que tú vas en este barco y puedes ir con turistas o puedes ir con locales normales que van de un pueblo a otro. Claro, eso es. Y entonces se mueven con el barco pues porque es más ágil. Pero este tipo de barcos pues tienen sus camarotes, sus restaurantes, su bar, su sala de charlas. Sí, no esperéis, eso sí, no esperéis el típico que tienes actividades todo el rato, animadores socioculturales, piscinas, no sé. No, tiene una cafetería super cookie en el que nosotros fuimos, un restaurante donde comimos de escándalo, a precio noruego, de decirlo, todo productos locales, bueno, pues alta cocina, la verdad es que súper guay, y poco más. Y tenía un pequeño restaurante de pizzas y hamburguesas también, pero así muy básico, Y tenía 2 jacuzzis exteriores. Que se me olvidó a mí el bañador meterlo en la maleta. Pero bueno, si vais vosotros... Y abajo tenía sauna, José, también, que y tenía un gimnasio. Y tenía un gimnasio pequeño. Bueno, tenía de todo. Y bueno, lo de los jacuzzi es una chulada porque son exteriores y puedes estar viendo los fiordos o el paisaje de la costa noruega dentro del jacuzzi. Sí, pero realmente la filosofía de este tipo de viajes y del crucero en sí es que se centra en los paisajes, en lo que estás viendo, no en lo que puedes hacer dentro del barco. Por ejemplo, a mí el lugar que más me gustaba con diferencia era una sala panorámica en la parte frontal del barco. A ver, no voy a decir popa ni proa ni esto porque yo me lío un montón. Entonces, la parte delantera del barco, ahí no fallas. Yo creo que todo el mundo además lo entiende mucho más fácil, sobre todo los que somos de tierra adentro. Y entonces eran, bueno, imaginaros, pues del suelo al techo, todo cristaleras. Unas cristaleras tremendas. Y con unos sofás súper cómodos. Como de cine, entonces encima rotatorios y así, entonces sentarte ahí y ver los paisajes, pues brutal. La verdad es que ha sido un viaje en ese sentido muy disfrutón, muy de paz, muy de emocionarte viendo lo que tienes delante y bueno, el tipo de viaje que sepáis que es ese, ¿eh? Si os animáis a hacer un crucero con Hurtigruten, escribiremos, como decimos, en las guías en organizotuviaje.com, las tenemos ya a puntito de publicar. Incluiremos pues las opciones de reservar, incluso con ofertas, porque tú por ejemplo, reservaste con un montón de tiempo de antelación, que es lo que hay que hacer, porque de esa forma encontrarás
mejores precios, mucho mejores precios. Bueno, a ver, luego en la parte de organizar el viaje te voy a poner ahí un asterisco, de todas maneras. Entonces, bueno, que conozcáis el estilo de viaje que hemos hecho, ese tipo de crucero, y no ha sido por los fiordos, no ha sido un crucero por los fiordos exclusivamente, ha sido recorriendo la costa de Noruega. Entrábamos por los fiordos, salíamos a mar abierto, pero no hemos visto el púlpito, no hemos visto los paisajes de fiordos más famosos y por otro lado más turísticos. Pero hemos visto otros fiordos que también son muy top. Muy chulos. Y lugares muy poquito turísticos. Eso es lo que nos ha gustado más. Eso es. Y el llegar hasta el círculo, cruzar el círculo por el Ártico, llegar a Tromsø ha sido alucinante. Y llegamos a ver una aurora boreal también en el barco, te avisan. Estábamos cenando y entonces nos avisaron que había una aurora boreal. Entonces, bueno, esas experiencias, la verdad es que tenemos pendiente fiordos, pero no es el viaje que hemos hecho ahora mismo. Paradas que hemos ido haciendo en este viaje de ciudades chulas, porque se hacían muchas, pero algunas incluso eran de madrugada, algunas eran de 15 o 20 minutos, con lo cual nada, ni bajabas del barco, pero había otras que eran 2, 3 horas, incluso las más largas 4 horas, pero de media un par de horas en ciudades pequeñitas que se recorren muy bien andando, que te dejan, pues eso, en el puerto, y entonces desde el puerto te mueves fácilmente. La mayor parte de los puertos están cerquita del centro, tardabas a lo mejor en alguno 15 minutos, como mucho. En el barco ofrecían excursiones guiadas, pero nosotros no reservamos ninguna, simplemente bajábamos, íbamos a nuestro aire. También somos un poco pesadilla porque hacemos fotos, vídeos, grabamos, ponte aquí y tal. Entonces, bueno, pues lo hemos hecho totalmente por libre y bien, ¿eh? Hemos de decir que si alguno se está planteando hacer un crucero con Hurtigruten de este estilo, pues que nosotros sin visita guiada, bien. También hemos de decir que que esto me lo habéis preguntado a través de redes sociales, que en el barco solo se hablaba noruego, noruego, alemán, francés e inglés. Pero español, nada, no se oía nada de español en el barco. Entonces, bueno, las excursiones también eran en inglés y nosotros por libertad, pues nos hemos movido por libre, pero si alguien quiere hacer excursiones, que sepa que no van a ser en español. Y que tampoco te van a atender en el barco en español. Eso es, por lo menos no en nuestro caso. Así no. Paradas chulas que hemos hecho durante este crucero, durante este viaje. La primera, el sitio desde donde parte el crucero, que es Bergen, que llegamos el día antes y visitamos la ciudad y bueno, es espectacular. Os ponemos en antecedentes, curiosidades y bueno, 3 datos prácticos, porque luego lo que decimos siempre, toda la información al detalle, siempre actualizada, porque un podcast al final no podemos actualizarlo, con muchísimas cosas que si nos pusiésemos a hablar estaríamos horas, con muchísima información, la tenéis por escrito en las guías de organizotuviaje.com. Pero poniendo así unos detallitos en cada parada, pues mirar, Bergen se conoce como la puerta de entrada a los fiordos noruegos. Es el lugar donde para la mayoría de hecho es el mayor puerto de cruceros comerciales de Noruega. Desde aquí, pues eso, la mayoría de la gente lo que hace es que para un día y lo que puedes ver básicamente es el casco histórico, se recorre fácilmente en un día. Nosotros llegamos por la tarde y luego estuvimos hasta mediodía. Hasta la tarde del día siguiente, o sea, hasta las 8 de la tarde. Literalmente sí. Casi 24 horas hemos estado y, hombre, pues si hubiésemos estado, esto es como todo, ¿no? Siempre un poquito más, sabe más rico. Pero bueno, 24 horas es suficiente. ¿Qué ver en Bergen? Pues mirad, las casas del muelle, que a ver si lo digo bien, porque mira, yo voy a intentar traducir al castellano. El Bryggen, que son patrimonio de la humanidad, que son casitas de colores, casitas típicas de casitas de madera alucinantes, que es que cuando paseas por allí y te metes por detrás, que te puedes ir hacia... Puedes entrar. Puedes acceder, como entre casa y casa, hay unas calles. Bueno, es que parece que ha retrocedido, pues eso, al siglo XVI. Claro, vosotros, si buscáis la imagen típica de Bergen, pues son unas casitas de madera, las típicas de Noruega, cada una de un color diferente, y entonces como están declaradas Patrimonio de la Humanidad, pues se conservan tal cual. Pero lo más guay no es ver la fachada, no es, pues eso, quedarte solamente en esta primera imagen, sino luego te metes y es que es un barrio hecho completamente de madera, que como dice José, al ser Patrimonio de la Humanidad, está conservado, que parece un escenario de película, pero de película del oeste. Nosotros que hemos viajado mucho por Estados Unidos nos recordaba muchísimo a esas casas de los pioneros de la llaman costa allí. Oeste, sí. Y eso completamente de madera, y luego pues están llenas de curiosidades y ese olor, ese ver, pues eso, cómo se vivía hace unos siglos allí. Que huele a leña, huele a madera. Huele a leña. Sí, total. Claro, y es que esta zona del muelle, pensar que Bergen fue uno de los puertos principales de lo que se llama la Liga Hanseática, que nosotros hasta ahora hemos de decir que no habíamos oído hablar de ello, y era como si fuese un gremio alemán de mercaderes que se instauraron aquí en Noruega. De hecho solo hablaban alemán,
y entonces desde aquí comerciaban con toda la zona de los países bálticos, incluso hasta Londres. Y se conservan un montón de cosas pues de esa época. Se puede visitar el Museo Hanseático, que nosotros estaba cerrado y no pudimos hacerlo, pero luego también sí que una casa donde se reunían y bueno, te explican un poco la vida de aquella época y la verdad es que es muy chula. El mercado de pescado, que está abierto desde el siglo XIII, que hoy es turístico, 100% moderno. Que no es un edificio del siglo XIII. No, para nada, es un espacio. Y los precios moderno. Tampoco son del siglo XIII. Me cago en la mano, o sea, los precios. Os vamos a poner de ejemplo, pues tenían, por ejemplo, queso manchego, pero luego es verdad que tenían un montón de pescados ahumados, de todo tipo, carne de ballena, que ahí es muy típico. ¿A cuánto valía? Pues el 15, kilo, 16 euros una barra de nada. De nada. Y pescado de reno, salmón de todas las variedades que os podáis imaginar, eso a precios, bueno, pues imaginaros también, ¿no? Y luego tienen una zona donde puedes comer, que ahí, hablando de precios, o sea, un plato, llegamos a pedirlo, pero luego lo cancelamos, un plato combinado con un filetito de ballena, un filetito de bacalao, un filetito de salmón. 80 euros para dos. ¿Tenía algo más? La bandeja era grande, estaba bien, pero eran 80 euros. Sí, 80 euros, pues eso, solo la bandeja, así de plástico y 3 trocitos. Como en Galicia, así con la bandeja. Sí. Pensé que decías en precio, digo, madre mía. Entonces, bueno, para que os hagáis la idea, está muy guay en cuanto a curiosidades, pero lo de comer allí igual. Hemos de decir que si queréis abaratar precios, hemos visto el McDonald's más bonito del mundo, el que a nosotros nos ha gustado más, en Bergen, en una casita ahí de madera, junto al puerto. Del siglo XVIII, 1700 y pico, entonces, preciosa. Un sitio más barato y muy chulo donde comer. Y bueno, pues básicamente eso, en Bergen, 24 horas, casitas de madera más allá del puerto. Si luego visitas la parte que está un poquito más alejada también, pero nada, 5 o 10 minutos, está repleta, son barrios enteros de casas de madera súper bonitas. Así que Bergen es una parada. Y un apunte más, si vais y tenéis tiempo, subir en el funicular. Ah, sí, es verdad, joder. Que las vistas de arriba son brutales. Además, nosotros tuvimos la inmensa suerte de llegar en el momento en el que vimos cómo el barco nuestro, el crucero de Hurtigruten, estaba justo, ¿verdad? Entrando en el puerto, además, cada vez que entran en una ciudad, en un puerto, pitan, tocan ahí la bocina. Como en las pelis. Muy guay, la sensación fue muy chula. Así que esto es lo que os puede esperar en Bergen, esto y mucho más, pero así en un resumen, esto es lo que podríais ver. Una parada preciosa, y en ese momento yo fue el primer... Bueno, en Bergen ya empecé a emocionarme, pero cuando ya me eché a llorar un par de veces fue cuando paramos en Urque, que fue como la primera parada ya cuando estábamos subidos al barco. Y fue el momento en el que entramos en un fiordo. Eso es espectacular, es un poco lo que os he descrito antes, ¿no? Montaña verde intenso, cascadas, porque estaba lloviendo a mares en ese momento y las cascadas se veían mejor. Y luego un pueblecito súper pequeño, como puede ser un pueblo castellano, o puede ser una aldea gallega o asturiana. Bueno, que tenía 20 casas, o sea, un pueblo pequeñito. Pequeñito, pero claro, en medio de un paisaje de postal, que nada, bajamos, dimos un paseíto, fuimos a la tienda del pueblo, que tenían ahí unos cuantos souvenirs, pero una tienda, la tienda del pueblo, como insisto, como cualquier pueblo pequeñito de España o de cualquier otro país. Y luego, pues eso, las casas todas rojas. Fue la primera vez que, mira, eso José me lo dijo, que vimos las casas con los tejados de hierba y de césped. Eso es, que en muchos sitios en Noruega ves las casas así, tienen tierra y como una especie de tepe, de jardín que tienes el césped, ¿no? Pero encima del tejado. Y eso, pues eso lo hacen ahí, pues genial para el tema de aislamiento, para el tema de la lluvia, para que... Pues yo qué sé. Claro, de hecho no es algo nuevo, es algo que Noruega se lleva haciendo durante siglos y entonces es que literalmente estáis viendo un jardín en las dos, o sea, en el tejado completo de la casa. Es que era un tepe... Y cuidado. Yo qué sé, pero que tendría medio metro, era una pasada. De alto, o sea, impresionante. Bueno, yo luego buscando información he leído que en algunos tienen hasta arbolitos. Y luego normal, ahí puedes plantar las lechugas, los tomates. Sí, es que es flipante. O sea, a ver el jardín que tienen en el tejado. Es muy guay. Y en Urque lo vimos por primera vez, lo tenían varias casas. De hecho, en las Instagram Stories lo tenéis ya podéis verlo, si queréis lo que os estamos contando. Un aislamiento natural al 100%. Sí, eso, en las Instagram Stories, chicos, según hacemos el viaje, vamos grabando y luego lo
dejamos en las destacadas de Noruega, en este caso en Instagram. Entonces ya lo que os contamos lo podéis ver, pero veréis cómo molan los tejados noruegos estos tradicionales. Y bueno, básicamente eso, pues nosotros éramos los únicos que estábamos en este fiordo, porque hasta aquí no llegan los cruceros comerciales, es un fiordo pequeñito, y desde el barco principal donde estábamos, en un pequeño barco, nos acercaron a tierra. Entonces cuando te estás alejando del barco grande, bueno, todas las imágenes las tenemos grabadas y las podéis ver a través de Hay un vídeo súper chulo que hemos publicado en Instagram. Además luego con las cascadas en los laterales cayendo por la montaña, por los fiordos. Es de peli, brutal. Sí, es muy guay, chicos. Veis que en este estamos así como todavía un poco de emoción de este viaje al describiroslo. Otra parada que hicimos, incluso ese mismo día, fue, a ver si lo digo bien, Alesund. Lo dices tú mejor. Y queda no sé si se pronunciará así, pero pues Alesund. Yo leo Alesund. Sí, señor, porque si no nos volvemos locos con los nombres. Y esta nada, es una ciudad que en 1904 se destruyó completamente por un incendio, que es algo muy común en la historia de Noruega, porque claro, antes todas las casas eran de madera, como os hemos descrito, y entonces cualquier incendio, imaginaros, pues es que al final, claro, las lámparas para dar luz, las calles, cualquier cosa podía provocar un incendio, y entonces los incendios destruían completamente una ciudad en horas. Y a lo largo de los sitios, durante todo el viaje, en muchos sitios que hemos visitado te hablan del gran incendio de esta ciudad en este momento, el gran incendio, tal, y entonces muchas veces son ciudades reconstruidas. Y este es el caso de Alesund, que es una ciudad pues famosa por la arquitectura Art Nouveau, porque cuando se reconstruyó después del incendio de 1904 pues hizo al estilo de la época, y luego incluso hubo normativas en Noruega que obligaban a que se construyese en ladrillo, ya no en madera, para evitar que ante futuros incendios pues se destruyesen completamente, y luego la tragedia que eso suponía, ¿no? Y entonces es un poquito lo típico de esta ciudad. Nosotros tuvimos la mala suerte de verla debajo de un aguacero, que luego escapó un poco, pero bueno, entre que la parada no fue muy larga y llovió, sí que nos quedamos con el saborcillo ese de boca muy bonito, porque tiene un muelle también de casas de colorines. Sí, porque después de la lluvia llegó el sol atardecer. Y vimos el atardecer espectacular. O sea que... Nos habían dicho a través de redes sociales que el atardecer aquí es súper bonito, y nosotros tuvimos la suerte de comprobarlo, y la verdad es que se portó muy guay el día, luego al final. Lo tenías contratado también. Hombre, José, todo estaba bajo control, que 50 años no se cumplen todos los días. Y eso, las casitas junto al muelle, una ciudad, sí, con un encanto bien chula, ¿no? Que merece la pena parar y conocer. Hemos de decir que cuando paramos, porque las tiendas en Noruega cierran muy prontito, y entonces cuando paramos, que eran las 5:30 de la tarde o así, estaba todo cerrado. Es que todo cierra en Noruega a las 5 de la tarde. El comercio, vaya. Si no, nos hubiésemos metido en alguna tienda y nos hubiésemos perdido muchas cosas que nos conocemos. Siguiente parada de una ciudad muy chula en el viaje que hemos hecho, Trondheim. Además, esta vez fue una parada muy especial porque, en Instagram lo hemos puesto, ¿no? Cuando más vas viajando, y sobre todo especialmente después de la vuelta al mundo, de nuestra segunda vuelta al mundo, aprendes que de los viajes muchas veces, yo particularmente, lo más bonito que me llevo no son los sitios que conozco, son las personas que conozco. Hemos tenido una suerte viajando y conociendo gente espectacular. Y en esta ciudad, días antes, recibimos a través de redes sociales un mensaje: oye, os he visto que estáis en el crucero, si hacéis la parada en Trondheim, que sepáis que os hago de guía. Y dijimos, bueno, pues era Paula, que no la conocíamos de nada, una mujer española que vive allí, y entonces dijimos, venga, pues oye, que bueno, al principio la dije, no, que es que no paramos ahí, porque yo con los nombres noruegos estaba un poco perdida, y luego ya cuando confirmamos que paramos, pues nada, quedó con nosotros, estuvo las 2 o 3 horas que estuvimos visitando la ciudad haciendo de guía, y la experiencia fue muy guay. Un guía de lujo, sí señor. Un guía, porque nos contaba un montón de curiosidades, fue una suerte tener ahí a Paula. Y entonces, bueno, en cuanto a ciudad, como vosotros no tendréis a Paula en principio, pues hacemos un mini resumen y lo que decimos. Luego compartimos la info que ya nos dio en las guías escritas de organicetuviaje.com. Una ciudad... Bueno, de hecho es la tercera ciudad más grande de Noruega. Es una ciudad universitaria con un ambientillo. Y muy bonita también, casas de madera, de colores, alrededor del río. Tiene también... Hay zona antigua y una zona medieval con muralla, castillo. Sí, la zona del muelle también, el barrio histórico, que es súper bonito, empedrado, con las casas típicas de colorines, las casas del muelle. Tienen el primer ascensor de bicicletas del mundo, está allí.
un museo que nos enseñó Paula que tiene una colección permanente de kimonos, porque nos decía que era así como muy ecléptico, que tenía un poquito de todo, y luego nos dijo, nosotros no llegamos a visitarlo, pero que la universidad tiene una biblioteca parecida a la de Harry Potter, que mola mucho, y lo que visitamos con ella principalmente fue la catedral, porque Trondheim fue destino de peregrinación durante siglos en el norte de Europa. Allí estaba la tumba de San Olaf y entonces los peregrinos llegaban hasta allí para visitarla, pues algo similar al Camino de Santiago, pero en los países bálticos. La catedral es preciosa, es una catedral, es la iglesia más grande de Noruega, es la iglesia donde se hacen las coronaciones de los reyes de Noruega actualmente también, y es la catedral gótica situada más al norte del mundo. Más al norte. Sí, efectivamente, del mundo. Entonces, bueno, vais a ver que a lo largo de las descripciones que os hagamos vamos a encontrar lo de más al norte del mundo varias veces en varios sitios. Y más al norte de Europa y más al norte de Noruega. Pero en este caso es la catedral gótica situada más al norte. Y visitamos con ella, pues un ratito estuvimos viendo la fachada, la casa del arzobispado que está detrás, nos contó un montón de curiosidades, los museos que están allí, que guardan las joyas originales de la corona noruega, porque cuando los reyes no se coronan, que es la mayoría del tiempo, pues las tienen ahí en exposición. Así que, y luego visitamos con ella la Casa del Peregrino, ¿te acuerdas? Que nos tomamos ahí, madre mía, un cafecito. ¿Y qué jode la Casa del Peregrino? ¿Cómo era? Que sí, preciosa, pero yo recuerdo también el pastel que me comí allí, que bueno, estaba de muerte. La Casa del Peregrino era muy guay, chicos. Era muy bonita, pero el pastel estaba... Así que, bueno, esa fue un poco nuestra parada y también se nos hizo corta. Volveremos si es posible y a ver si tenemos suerte y podemos coincidir con Paula en otro lugar del mundo y lo hacemos nosotros de guías, que eso nos mola mucho. Y luego el final de la ruta del crucero. Eso siguiente ciudad, Tromsø. Aquí os contamos, el crucero realmente sigue un poquito más. O sea, empieza en Bergen y acaba en Kirkenes. Y termina a los 6 días y medio. Kirkenes, que está, pues nada, pegando con la frontera con Rusia. Y está un pelín más al norte que Tromsø, pero que bueno, un día más de navegación. Que Tromsø, Kirkenes, Kirkenes, Tromsø. Mola más un día quizás por hacer la experiencia del barco, porque como estás en mar abierto, pues posiblemente tengas más posibilidades de ver auroras boreales. En la época, o ballenas en la época. Pero bueno, nosotros nos paramos en Tromsø y vimos la aurora, pero yo imagino que en el barco la verían igual y fliparían. Bueno, segurísimo. Y además pensad que insistimos mucho en la aurora porque ese era el sueño de José, es el motivo principal de nuestro viaje, pero claro, la aurora tiene una temporada. Entonces es posible que vosotros hagáis esto en julio, que ya no es temporada, en mayo... ¿Y qué sea en verano? Así no hay auroras boreales. Guau, yo eso quiero vivirlo, José. Eso cuando yo cumpla 50 ya lo voy dejando caer, que me encanta vivir el sol de medianoche. Tromsø es uno de esos lugares del mundo donde se puede vivir tanto el sol de medianoche... ¿Y qué es el sol de medianoche? Pues el sol de medianoche es 24 horas del sol. A mí, que yo soy de solete, o sea, siempre... que no oscurece nunca. Que busco la luz, no llega a oscurecer. Dicen que es un poco como el atardecer, pero que no llega nunca a anochecer. Sin volverte loco, nunca llega a anochecer. El sol está 24 horas arriba, chicos. Bueno, arriba. Arriba no. No, o sea, eso que... es. Sí que hay atardecer, no se verá. No lo sé, hay que no verlo. Anochece, hay que verlo. Tú ves el cielo, en vez de oscuro, pues lo verás azul o un poco... Eso hay que verlo, sí señor. Y luego también la noche polar, que es justo el fenómeno todo lo contrario, 24 horas de noche. O sea, no se llega a ver el sol, señores. A mí eso me parece muy triste, pero también por otro lado, bueno, pues habría que vivirlo. Experiencia, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, imaginaros, Tromsø, ponerlo ahí en mayúsculas, aprender el nombre, los viajeros que no lo conozcáis, sol de medianoche, noche polar, auroras boreales. Ojo, auroras boreales nosotros hemos visto estando en la ciudad, con luz. O sea, sí que intentamos, porque llevamos una aplicación que os incluiremos en la guía de Organizo tu viaje, para ver pues la predicción de cada día, de a qué horas iba a haber más posibilidades de auroras boreales, y ese día la aplicación dijo que no iba a haber y vimos la mayor aurora boreal. Ese día no había posibilidades. Ahí decía que estaba nublado y que no había... Bueno. La predicción decía que no. Bueno. Así que bueno, así que si lleváis la aplicación y os dice que no, echar un ojo ahí a la ventana, al cielo, por si acaso, porque ese día... A las 11 de la noche o a las 10 de la noche. A las 10 empezó. Despejó completamente y bueno, fue flipante. Sí. Entonces, bueno, lo que os decimos, al final Tromsø es un lugar para vivir momentos
como muy mágicos para todo viajero que no podemos vivir en otras partes del mundo. Varía muchísimo lo que puedes vivir allí y cómo vivirlo en temperaturas, en todo, en luz solar, lo habéis visto, de verano, en primavera, en otoño, en invierno. Entonces, bueno, pero realmente yo creo que es como un lugar para apuntar en mayúsculas en muchas agendas viajeras de grandes sueños. ¿Y qué ver allí aparte de los fenómenos naturales que os comentamos? Pues hay un montón de cosas. Bueno, por favor. Más allá de las auroras boreales. A ver, realmente es un pueblo pequeño. No es un pueblo... Miento, ¿eh? Realmente son varias islas, todo se concentra en una isla, el casco histórico es muy pequeñito y entonces se recorre muy fácilmente, pero luego la isla es grande. Y la zona del casco histórico, pues nada, la podéis visitar en un día. Nosotros estuvimos 3, porque como el sueño de José era ver las auroras, dije, tendremos más probabilidades cuando paremos allí de verlas si estamos varios días, y reservé 3 noches. Pero realmente si hacéis una parada de un crucero, pues en un día, lo que es la ciudad como tal, más allá de los fenómenos, podríais ver perfectamente todo. La calle principal. Sí, hay varias calles que están, bueno, es que es como Bergen, que con casitas de madera, que es que parece que estás, pues no sé, en el siglo XVII, en el siglo XVI, sí. Pues bueno, que es espectacular. Sí, es verdad, es un escenario de película, de postal, parece que va a salir las señoras estas vestidas de época del siglo XIX, y aquí tenéis las 2 únicas catedrales de madera en Noruega. En madera, completamente de madera, y las 2 catedrales más al norte del mundo. En una de ellas, en lo que realmente es la catedral principal, estaba cerrada, pero el domingo por la mañana, que nosotros tuvimos la suerte de parar allí un domingo, ¿qué diréis? Nos levantamos para ir a misa. Para ir a misa. Mira, esto lo tenía que escuchar mi madre, que siempre me dice que jamás he ido a misa, pues nos fuimos a misa. Bueno, ¿cómo os digo? Como yo que soy muy friki de Disney, pues eso, como una banda sonora, un concierto de Disney, una banda sonora de Disney. Es una iglesia, una catedral luterana, y entonces, bueno, pues si veis los coros, los tonos, en el lugar donde estábamos, que es que insisto, estabas viendo ahí al señor que venía con el carruaje y lo dejaba aparcado a la puerta, casi imaginariamente, porque era como estar dentro de una peli con banda sonora de Disney. Momentazo el vivir esa misa luterana, muy guay. Y luego una curiosidad que no habíamos vivido nunca, es que cuando terminan, la gente que ha ido, que no éramos muchos, serían en torno a 20 personas, y todos eran de la congrega, bueno, me refiero de la comunidad. De la comunidad, de la gente que habitualmente va allí a misa, no había turistas, salvo nosotros. Pues luego nada, cada uno lleva ahí una tarta, unos dulces, café. Y no me digas qué hizo Eva. Y no me digas, pues que yo me marché antes, digo, bueno, que no hace falta estar aquí la hora y media en misa. Yo sí, porque me encantó. Y entonces cuando terminó, pues yo como una más, me tomé ahí el cafetito, la tarta, y me puse a charlar un ratito con la gente, en inglés, porque allí lo hablan perfectamente, y entonces, bueno, aunque no sepas noruego, te puedes comunicar bien si hablas inglés. Entonces, bueno, la experiencia, por favor, si paráis en Tromsø un domingo, ir a misa, que mola mucho. Y luego, aparte de eso, bueno, pues el pueblo, allí podéis visitar también, espectacular, la biblioteca más al norte del mundo, con unas cristaleras gigantescas, un espacio de madera súper agradable, de estos que dices, me voy a pasar un día entero solo metido en la biblioteca, y con las cristaleras y todo el paisaje principal, bueno, todo el paisaje que estás viendo, al fiordo y las montañas, los cruceros, las casitas de madera, entonces todo de postal. La biblioteca, de verdad, para pasar allí, pues eso, fácilmente una tarde entera. Y luego es verdad que las bibliotecas en Noruega, que hemos visitado muchas, son espacios súper agradables. No son solo un lugar donde coger libros o donde puedes tener actividades, pues eso, que te da, mira, tiene aquí la sala de ordenadores o aquí una sala para niños. No, es que son espacios de madera súper acogedores. Esa es la palabra. Los papás están con los niños tirados en el suelo porque tienen la zona de moquetas, tienes muchas mesitas como si fuese una cafetería cookie en una zona, en otra zona otras, en otra a lo mejor mesas altas como un bar aquí en España. Entonces es un sitio de verdad de pasar varias horas. Y luego también ahí está la Catedral del Ártico. Que no es una catedral. ¿Por qué no es una catedral? Es una iglesia. Y ahí llegar hasta ella hay que cruzar el famoso puente que es súper largo, 1,8 kilómetros o por ahí. Sí. Y bueno, pero es largo, pero mola hacerlo porque los paisajes que tienes o las vistas que tienes en el centro del puente al son fiordo. Una pasada. José quería ir a ver si veíamos, o sea, ir a
hasta el puente para ver si desde allí podíamos ver mejor las auroras. Y al final ya lo que os hemos dicho, ¿no? Las vimos nada, sin necesidad de buscar un espacio especial porque fueron muy brutales. Pero es verdad que los paisajes desde ahí son muy chulos. Y ese puente conecta la isla con la parte de tierra. Tienen un teleférico, que eso nos lo recomendamos, es carísimo, y las vistas que puedes encontrar en otros puntos de la isla pues creemos que son suficientes. Sí que os recomendamos, fijaros, ir hasta el teleférico sin necesidad de subir. Y subir un poco caminando porque se puede, hay senderos que llevan hacia arriba y hombre, mucho mejor que pagar 42 euros por la subida y la bajada. Y las vistas que tenéis al pie del teleférico ya merecen mucho la pena. Y lo que sí que merece la pena también, ir a ver el Museo Polar. Es pequeñito, pero te habla un poco pues de todas las expediciones, porque no lo hemos dicho, pero Tromsø se considera se llama o se conoce como la puerta de entrada al Ártico. Y todos los expedicionarios, como Amundsen, pues al final todos iban a Tromsø, se preparaban allí y desde ahí partían. Entonces imaginaros, bueno, hay varios museos, luego aparte Polaris, hay varios museos relacionados, pues eso, con un poco el descubrimiento, entre comillas, ¿no? del Ártico, de todo lo que supone ahora los descubrimientos científicos, de las grandes expediciones, de los noruegos como expedicionarios, porque es verdad que es un país en el que ha habido grandes hitos científicos y aventureros en ese sentido, y el Museo Polar es muy chulo. Cuenta un poquito pues eso, la historia de cómo se han vivido pues, los cazadores cuando se iba a cazar. Se iba a cazar focas, claro, osos ballenas. polares. También hemos de decir que es un museo con la perspectiva actual de hoy en día pues un poco trágico, porque claro, pues al final animales que hoy están en extinción, cómo cuidamos o pretendemos que se deben cuidar determinadas especies y en general los animales hoy en día y cómo se hacía hace un siglo y medio. Pero bueno, claro, son distintas perspectivas históricas y es muy interesante la visita. Muy interesante es el último sitio que visitamos en Noruega, que es la capital. Eso es, estuvimos en Oslo. Y yo aquí he de decir que no tenía grandes expectativas. Yo tampoco. Claro, pero a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Y es que, claro, como este viaje todos los organizamos, él lo lleva todo súper maqueado, súper preparado, y este lo organicé yo, pues no había mirado. Es que eso de no prepararse, de no ver imágenes, de no sé, no informarse de un sitio y que te sorprenda, pues mola mucho, ¿no? Que hasta ahora te pasaba a ti. Voy a empezar yo también a hacer lo mismo. Ya sabía me yo. Organizas el viaje y ya luego sabía yo que me esto... sorprendo. Esto luego en la parte de organización os lo contamos, pero sí, es verdad que ni José ni yo, ninguno de los dos, habíamos mirado, bueno, yo no había mirado nada, José tampoco, y es una ciudad que nos ha sorprendido gratamente. Allí podéis visitar el Ayuntamiento de Oslo, que es donde vais a ver la sala donde se entregan los premios Nobel de la Paz. Buah, me pareció espectacular. Es muy chula, ¿verdad? Uf. Y luego el hecho por dentro y por fuera. Y luego, claro, tienen las fotos, pues imagínate la cantidad de personalidades que han pasado por allí. Bueno, os recomiendo bajar al baño. Bueno, por favor. Porque es espectacular, es antiguo y por eso es espectacular, con los lavabos, con las luces. ¿Qué recomendaciones buenas os damos cuando veis a Oslo? Es que aquí bajó a lavarse las manos Obama o a veces a que bajó. Hombre, y a todo, claro, a lo que fuese, vaya. Pero el sitio merece la pena, porque es un baño que tiene su encanto. Hombre, que tiene mucho y glamour. Luego dice, ostras, ¿quién habrá bajado aquí? Es un cuarto de baño muy glamuroso, chicos, así que si vais, por favor, bajar. No os quedéis solo con la sala de entrada, la sala de entrega de los Nobel. Y luego, ¿sabes lo que pensé yo también? Digo, madre mía, los abrigos que habrá habido en este ropero, porque es un ropero gigantesco. ¿Lo dejaste de la mochila? No, yo no llegué, pero el ropero también tiene que haber vivido momentazos. ¿Contarán una de historia las perchas? Buah, imagínate si pudiesen hablar. Allí tenemos, bueno, la biblioteca de Oslo también, chicos, es rotundamente espectacular también, sí. Es la biblioteca más bonita del mundo. O sea, la podríamos llamar la biblioteca más bonita. ¿Es la más bonita del mundo o es para ti la más bonita del mundo? Para mí, yo no lo sé. A mí me parece también increíble, me pareció espectacular. Unas cristaleras, el diseño por fuera y por dentro. ¡Buah! 7 plantas tenía y imaginaros. 7 plantas por dentro, pero por fuera no parece que tenga 7 plantas. Nada. Sí. Y luego lo que decimos, escaleras mecánicas, como un centro comercial, y en cada planta los papás tirados en el suelo, una zona gigantesca de parking de carritos de bebé, porque hay una ala entera de niños. Luego, la zona de estudio, no sé, 3-4 plantas de zona de estudio, que es un sueño. O sea, decir, por favor, yo quiero volver a estudiar para venir aquí. Salas de lectura, cristaleras gigantescas, las vistas al fiordo, de nuevo, un espacio de madera,
todo súper moderno, pantallas grandotas interactivas, salas de reuniones, de como la gente que notas que, o sea, que están trabajando allí, están reunidos en cristaleras, bueno, de verdad, brutal. Es otra liga, Noruega es otra liga. Otra liga, o sea, no, ya está, se acabó. Ni Champions, se ni nada. acabó, ¿para qué os vamos a explicar más? La liga de los hanseáticos y las bibliotecas de Noruega, que es que no hay más que hablar. La ópera está justo al lado de la biblioteca, es uno de esos que lugares... nos cayó una tromba de agua. No pudimos... Pero es uno de esos lugares también como imprescindibles que ver en Oslo. Todo esto se recorre también muy fácilmente andando, ¿eh? Y una de las curiosidades que tiene es que realmente se pasea por su tejado. Tiene un tejado grandote y entonces se va paseando por allí, las y vistas desde al arriba, fiordo. eso es, a todo el puerto. Y luego hemos de decir que a nosotros, no calculo en mililitros por hora, cuánto... O sea, era una cortina de agua. ¿Cuándo nos llovió? ¿Cuándo nos llovió? Que cuando bajábamos, pues eran ríos lo que bajaban por las escaleras. Torrencial. De agua. Lo hemos grabado también, lo veréis en porque al final es un tejado, stories. porque tú puedes ir caminando. Un tejado como de mármol, no de mármol, no de granito, que no resbala, Blanco, no resbala. blanco. Pero claro, el agua va corriendo y tú ibas bajando caminando y cuando llegabas a la parte baja, pues ya había abajo un río. O sea, ríos, o sea, pero... que bueno, que empezabas a saltar un poco, si no te mojabas entero. Pues a pesar de eso no resbalaba. ¿Cómo os quedáis? No, era granito bien granulado ahí para que no resbale. Sí, lo tienen los noruegos, que lo tienen todo, qué tíos, lo tienen todo calculado. Mira que llovió y no resbalaba, de verdad, impresionante. Podéis ver también, que esto es súper guay, esto habría que verlo en invierno, las saunas flotantes en el fiordo. Están todo el año, nosotros las vimos, pero es que nos han dicho que como el agua del fiordo se congela, pues que tienen que hacer el típico agujerito en el agua para que cuando salen de la sauna la gente se tire. Eso es lo que mola. Eso es lo que mola, dice José. Yo esto no quiero salir de la sauna, yo que sé, a 50 grados o a los que sean, y meterte ahí en tu agujerito. José, si vamos, tiene que molar. Yo quiero. Yo te grabo. Yo quiero. Ya te digo que yo no lo voy a hacer. De hecho, nos lo hemos utilizado el intercambio de casas y estuvimos en una casa, bueno, pues y la familia vivía en la parte de arriba y entonces nos decía la dueña que decía, por favor, yo eso no lo hago ni de coña. Y era de Oslo. O sea, que esto que sepáis que no lo hacen todos los Pero era noruegos. del sur de Oslo. No sé dónde sería, pero vamos, ella dijo que también... Pues yo por la experiencia... Hombre, que tampoco te vas a morir. No, que sí, que es sí. Buenísimo eso, es buenísimo. El contraste, ese contraste. Buenísimo. Esto me encanta porque luego... Para la circulación... Esto es lo típico que hoy volvemos a lo de las perspectivas históricas, ¿no? Hoy es buenísimo, buenísimo. Y es verdad que Noruega se ha hecho toda la vida, con lo cual es buenísimo, sin más. Pero si mi abuela lo oyese, que estaban con los cortes de digestión en verano y cuando se empezaron a llevar los spas o cuando yo empecé a ir, siempre me acordaba de mi abuela, digo, anda, que si me viese mi abuela después de la sauna frotarme hielo en el cuerpo, diría, pero esta mujer ya estaría con... Ten cuidado que se te enfríen los riñones, que decía mi abuela. Y luego algo también... curioso, tienen un monumento que, bueno, es que llama la atención, que es un tigre de 4,5 metros, allí junto a la estación central, que dice, ¿qué pinta esto aquí? Pues es una escultura de bronce que bueno, a Oslo se le conoce como la ciudad del tigre, como el tigre, vaya, y entonces pues lleva ahí unos años. Es un símbolo. Es un símbolo, efectivamente, y es como la más típica. Pero recomendamos que os fijéis en otra que hay un poquito más atrás, en la misma plaza, que realmente tiene un significado, yo creo que más que el tigre. Sí, más potente, de reconocimiento histórico, y que es un martillo que está destruyendo la esvástica de la época de golpeando encima de la esvástica nazi. Eso es, de la época de la ocupación, porque Noruega fue ocupada por los alemanes en la época de la Segunda Guerra Mundial, y entonces vienen también ahí los nombres de la resistencia noruega, y me parece que es un monumento que, aunque el tigre es el típico, el famoso, y el otro nadie se fija, pues para que tengáis también en cuenta la paradita principal. Y recomendación para comer, que nos la dieron a nosotros y la compartimos aquí, entre otras muchas que os vamos a dejar también en Sí, porque vamos a hacer una guía súper completa, pues para pasar un par de días o tres. Sí, 3 días, como decimos porque nosotros. da para ello, porque nosotros no paramos. Estuvimos, ¿cuántos días hemos estado? 5 días, ¿no? 5 días, que realmente fueron 4 días. Y no paramos de ver cosas. Sí, y recomendación para probar el salmón noruego. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la suerte de que, lo que os decía, en el barco, el salmón lo probamos en todos tipos, espectacular de Pero llorar. como en The Salmon... Pero es muy caro. Ostras. Pero en Oslo hay un restaurante que se llama The Salmon, que además está en la zona del puerto, que es como muy chic, donde están todos los restaurantes, tal. Y no es caro. Y no nos pareció tan caro y comimos un salmón al estilo japonés, además. Tomamos sushi crudo. de salmón. Y el dulce también, un crepe de salmón, no, un... Ay, José, ¿cómo se dice? Bueno, un dulce da igual, sí, la mezcla... Gofre. Un gofre. O gofre, señoras y señores. Como veis, todo esto es en directo, no cortamos ni nada.
un gofre de salmón espectacular, así que lo dejaremos. Y luego hicimos una visita también a varios museos, visitamos varios museos increíbles, chicos. Así que toda esa información, resumiendo que llevamos ya casi 40 minutos de este viaje. Porque hay un montón de sitios, el Palacio Real, bueno, hay callecitas muy chulas en Oslo, sí, tiendas también donde hacer alguna comprita a precio el Parlamento. Bien. Bueno, hay muchas cosas que ver en Oslo. Eso lo dejamos en la guía para no alargarlo mucho. No nos liemos. No nos liemos, pero Oslo de verdad que es una ciudad muy chula, que se nos ha hecho corta la parada, como decía José, y eso que hemos estado 3 días. O sea que si programáis el viaje, pues creemos que 3 días dan perfectamente de sí. Para un puente. Y ahora, si os parece, ¿organizamos el viaje? Venga, vámonos. Venga, vamos allá. ¿Cómo organizar el viaje? Normalmente es José el que se encarga de esta sección, pero esta vez te voy a echar una mano, José. Ah, ¿me vas a echar una mano encima? Te voy a echar una mano. Pero si lo has organizado tú. ¿Me echas una mano tú a mí? Te voy a echar una mano yo a ti mejor. Pues venga, vamos allá. Para la organización del viaje empezamos por el crucero. Bueno, en general yo todo lo reservé con 3 meses de antelación. Hemos viajado en septiembre y lo reservé en julio. O sea que... Pero tú te basaste principalmente, miraste primero el crucero y luego ya de ahí montaste el resto del viaje. Yo sabía que tú querías el crucero, que era tu sueño, y empecé por ahí. Y dije, madre mía, a ver ahora cómo la monto, a ver cómo lo preparo el resto del viaje. Entonces, el vuelo lo cogimos, en nuestro caso, desde Madrid hasta Bergen, porque Bergen tiene aeropuerto, con lo cual lo hicimos de manera directa. Y luego, otra opción que tenía también era hacerlo Madrid-Oslo y volar de Oslo a Bergen, pero no fue nuestro caso. Pero si es tu caso y quieres volar a Oslo porque te sale mejor de precio, que sepas que hay un tren con unos paisajes. No lo hemos hecho, no lo conocemos, pero he leído por ahí algunas cosillas, que la ruta en tren son 7 horas, que es brutal de bonita, así ¿veis? Que es otra opción. Mejorable, siempre es mejorable. El crucero, igual, 2-3 meses de antelación. Los precios varían según el día de la semana y el día del mes que lo cojan, no son precios fijos. A nosotros, yo cuando lo reservé tenía la opción de un camarote con vistas o sin vistas. Lo cogí con vistas y aún así teníamos delante una barca, que es verdad que se veía, pero bueno, hombre, teníamos... se veía bien, o sea, se veía el paisaje, se veía el mar, se veía el cielo, se veía todo. Se veía que estábamos tenías las barcas de emergencia, que muy bien, teníamos la salida de emergencia ahí mismo. Lo podéis ver en las stories perfectamente. Y no era cama, que eso nos lo habéis preguntado también a través de... No una cama de matrimonio, sino no que era eran... una única cama, sino que eran 2 camas individuales. 2 literas. Sí, además todo como muy modo Ikea, ¿eh? Se sacaba esto para, si se cerraba una cosa, se abría la otra. Tenía todas las facilidades, teníamos mesa, armario de sobra, espacio de sobra, pero es verdad que estaba todo muy recogidito. Era un camarote pequeño. Pues como un camarote de un barco. Con todo lo necesario. Sin lujos. Eso es, que muchas veces también se ven esos cruceros multitudinarios y ves ahí, wow, unos camarotes modo suite. En este caso era mucho más sencillo. Sí, pero en este barco que sepas también que hay habitaciones grandes. Hay suites y demás. La pasta que será, pero lo hay. Lo vimos. A verlo hay, ¿cómo se dice? Eso es, como las meigas, a ver las haylas. Y luego, por otro lado, también era opcional el tema de la comida. En nuestro caso elegí desayuno y cena, porque pensaba que al final, y creo que eso sí que fue un acierto, que a la hora de la comida, como al final muchas veces es cuando bajas y haces las visitas a las ciudades, pues entonces estar atados a la hora de la comida en el barco no me parecía, y creo que eso sí que fue un acierto. Y luego a la cena, pues al revés, te dan como distintos horarios de comida. A nosotros no sé si es que nos vieron españoles, pero nos asignaron la última. Es que el primer horario era a las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. Desde las 6 hasta las 9 de la noche se podía cenar. Claro, te imaginas a las 6 de la tarde cenados y ¿qué hacemos hasta la hora del desayuno? Nos metemos las uñas. Nos entran las ganas de merendar casi. Entonces yo creo que nos vieron españoles y dijeron, venga, estos a las 8, que era la última hora de cena. Y eso básicamente, bueno, luego aparte de esto os vamos a escribir la guía con toda la información de cómo organizar el viaje, y ahí os dejaremos también los enlaces para que podáis reservar el crucero y mirar las fechas que a vosotros os cuadren. Y más allá del crucero, como también visitamos Bergen, visitamos Tromsø y Oslo, pues en esas ciudades nos alojamos en hotelitos céntricos, en el que ibas caminando perfectamente, llegabas a
al centro de la ciudad. Oye, bueno, en Oslo reservamos una casa de Home Exchange, que sí que estaba un poco más alejada, pero bueno, el transporte público en Noruega es genial. Y sí. bueno. Sí, bueno, no reservamos una casa de Home Exchange. Los que nos escucháis intercambiamos directamente. Sabéis de lo que estamos hablando, pero no todo el mundo. Nosotros utilizamos el intercambio de casas para viajar. Nos permite ahorrar un montón de dinero en alojamientos. Imaginaros que hemos estado ahora 6 días en Oslo. Es una cantidad bastante importante lo que nos hemos ahorrado en alojamiento, pero no lo reservas. Depende de que el propietario, y tú igual, como tú también dejas tu casa, que el intercambio esté aprobado por el propietario. Entonces, bueno, no te puedes presentar ahí en la casa del señor. Oiga, que me ha encantado su casa, que como no tiene intercambio aquí vengo. Pues no, aquí mi marido, le presento a mi marido. Entonces sí que mandamos muchos mensajes, nos aprobaron un intercambio en Oslo y es la manera que hemos tenido de alojarnos en la ciudad. En Bergen y en Tromsø estaban bien elegidos, los alojamientos, José, a que sí, ha sido un acierto. En Bergen estabas muy cerquita del centro, 5 minutos estabas ahí mismo, y en Tromsø nos vinieron a ver a casa las auroras boreales directamente en la parte más alta de la ciudad, que es un acierto porque si quieres buscar eso, ver las auroras, pues es el mejor sitio de la ciudad, ¿eh? Sí, la verdad es que, y luego además como lo reservé con antelación, pues conseguí precios, la verdad que estaban muy bien, ¿eh? Que luego en cuanto hemos viajado y hemos vuelto, o sea, cuando estábamos allí y veía los precios decía, ¡jubar! Madre mía, pues nos hemos ahorrado un montón. Así que antelación básica, como siempre, a la hora de reservar. Los vuelos, Madrid-Bergen, luego hicimos el crucero, luego paramos en Tromsø y volamos desde Tromsø hasta Oslo. Sí, porque mucha distancia y bueno. Eso es. Y también con 3 meses de antelación los reservé. Un dato muy importante a la hora de organizar el viaje, chicos, el tema del roaming y la telefonía. Si vivís siempre pensamos, sabemos que nos escucháis de México, de Uruguay, que cuando nos mandáis mensajes de Argentina, flipamos que esto llegue como llega a todas partes del mundo. Pero es verdad que pensamos un poquito en la mayoría de la gente que nos escucha desde España. Entonces el roaming europeo lo que hace es que está incluido en Noruega, con lo cual no tendrías que pagar y tendrías tu tarifa de teléfono y datos y todo en el viaje a Noruega. Pero súper importante, recibimos un mensaje además incidiendo mucho en que tuviésemos mucho cuidado durante el crucero porque se conecta el teléfono a datos marítimos. Sí, a líneas marítimas y aéreas. Eso es lo que se conecta directamente. Ahí está la historia. Entonces, yo estuve comprobando durante el crucero y no vi cosas raras, pero bueno, por seguridad, después de lo que nos dijeron, pues modo avión y nos conectamos al wifi. Pero sí, los datos móviles los tenía anulados todo el rato, excepto cuando llegamos a los puertos, cuando llegamos a las ciudades, entonces ya puedes conectarte ahí a la red de Noruega, a la red de móvil. Dato muy importante, porque en las advertencias nos decían que había visto facturas de 3.000, 4.000 euros, que la compañía no retrocede porque está muy claro en las indicaciones, es verdad que luego lo leímos, que indican que no está incluido el roaming marítimo. Así que, chicos, si vais a hacer un crucero por fiordos o como el que hemos hecho nosotros, muy atentos a los datos móviles y al tema del roaming europeo, ¿vale? Porque no está incluido y de verdad que nos dijeron que hagan facturas tan grandes como las que os hemos dicho. Y luego el tema de las actividades. También nos habéis preguntado por redes sociales si, por ejemplo, para ver una aurora boreal recomendamos o no reservar una actividad. Sabéis que nosotros siempre os recomendamos reservar actividades porque es verdad que son experiencias diferentes, o sea, no es el hecho de ver una ciudad, sino de que te lo expliquen, no es el hecho de ver la aurora boreal, que es una pasada, sino que lo complementas con otra cosa, es que hay, por ejemplo, actividades en las que hay un tour fotográfico que vas con un fotógrafo profesional para ver auroras boreales y te enseña a sacar fotos, o vas a ver auroras boreales con un trineo, con reno, con husky, yo qué sé. Sí. Eso es, entonces unes la experiencia o la visita con el tema de que te acompaña un guía. En el caso de las auroras boreales, que era la pregunta que nos hacíais, te llevan a puntos muy alejados de la ciudad a los que tú no llegarías porque ni sabes dónde están. Muchas veces cuando estuvimos, por ejemplo, en Finlandia, hicimos flotación sobre el lago helado. No tuvimos la suerte de ver auroras boreales, pero nos llevaron a una cabañita en medio del bosque que nosotros, aparte de que era privada, tampoco hubiésemos sabido llegar hasta allí. Estaba casi a 1 hora de la ciudad. Entonces, a
aumentan las probabilidades de ver auroras, la experiencia, aunque no las veas, es muy guay porque siempre lo complementan con algún otro tipo de actividad y al final es gente local y son guías expertos. Hemos de decir que nosotros en este viaje, como tuvimos la inmensa suerte de ver una aurora en el barco y luego en Tromsø la vimos el primer día y fue tan intensa, pues íbamos un poco como improvisando en ese sentido y no llegamos a reservar actividad, pero sí que lo recomendamos, aunque nosotros esta vez no lo hayamos hecho y nos lo digamos 100% por experiencia, porque en otra ocasión sí que lo hicimos y mola mucho. Así que eso, básicamente, a ver, el señor aquí El experto, seguro de viaje nos falta, hombre, ¿o lo vas a meter en la maleta? Bueno, lo metemos en la maleta, pero también en la organización del viaje. El seguro, chicos, imprescindible. La sanidad en Noruega es carísima. Es uno de los países más caros del mundo. Y aunque tenemos tarjeta sanitaria europea, es verdad que no cubre todo. Y además, la sanidad en Noruega funciona con copago. Entonces, por lo que he leído, nosotros no hemos tenido que utilizarlo, pero por lo que he leído, tú si vas al médico igual tienes que pagar por una consulta 200, 300 euros. Entonces, si lo tienes que adelantar tú, imaginaros luego con la tarjeta europea o que, por ejemplo, me pase algo a mí, tenemos que paralizar el viaje y José no tiene cubiertos los gastos de paralizar el viaje. Entonces, con un seguro tenéis asistencia médica totalmente cubierta, con total libertad con toda tranquilidad de que tú no vas a adelantar ningún gasto. Y luego lo importante siempre es un seguro que responda. Entonces, nosotros utilizamos el seguro de IATI, es el que utilizamos de siempre, los que nos escucháis lo sabéis, los que nos leéis lo sabéis, y tenemos confianza plena porque lo hemos utilizado en un montón de ocasiones y siempre han respondido fenomenal. Y además, con un 5% de descuento, pues para que tengáis para tomarnos una cañita ahí en... Hombre, que además eso bueno, no una cañita no, agradece. una Coca-Cola. Una cañita es una pasta. Así que si vosotros, como nosotros, utilizáis el seguro de IATI para este viaje, pues reservarlo a través de organizotuviaje.com y tendréis ese descuento para una Coca-Cola en Noruega. Y si os parece, venga, ¿preparamos la maleta? Venga. Vamos allá. Y para finalizar, ¿qué metemos en la maleta para viajar a Noruega? A ver, esta vez... Amiga. La maleta me la hiciste tú. Esta vez también hice yo la maleta porque como era sorpresa, pues entonces preparé una maleta en casa. Bueno, íbamos con... sí que pedí, en los vuelos sí que compré la facturación de equipaje y íbamos cada uno con un maletoncio, creo que de más. Pero bueno, en cualquier caso, imprescindible que sean capas porque es verdad que la temperatura puede cambiar mucho a lo largo del día. Te puede llover, puede hacer frío, puede salir el sol. Sí, varía muchísimo según la época del año. Claro, imaginaros, no es lo mismo ir a Noruega en enero que ir en agosto. Varían un montón, pero las temperaturas medias, que luego eso os lo vamos a dejar, pues en invierno son bastante bajas. Hablamos de que no sube de 5 grados bajo cero. Y sin embargo en verano, pues a lo mejor 15 grados es la máxima... poco más o menos. Nosotros hemos estado en finales de septiembre, y la temperatura en Tromsø, que estás ahí arriba al norte, pues 8 grados, 7 grados, y en Bergen hacía buenísimo, 15 grados. Pero imprescindible siempre chubasquero. Eso sí, porque es que puede llover en cualquier momento. Porque da igual la época del año en la que vayáis, os puede llover con toda probabilidad. Y si hacéis el crucero, un cortavientos. Sí, muy importante. Incluso aunque llevéis chubasquero, que yo llevaba uno que José dice que era el de Capitán Pescanova, que la verdad es que es muy bueno, muy resistente como el del Capitán Pescanova, a mayores paraguas, porque es que cuando llueve no alcanzáis a imaginaros cómo llueve. Así que es súper importante. También botas de agarre, nosotros llevamos unas botas de montaña y básicamente eso, pues muchas capas, porque da igual la época del año en la que vayas, varía mucho el tiempo. Entonces te vas quitando, te vas poniendo, lo que dice José, cortavientos y sin problema. Los enchufes son los mismos que tenemos en España. Y luego, básicamente eso, mirad el tiempo, chicos, porque ahora nos vamos a dar indicaciones para viajar en septiembre, si luego vais en julio, pero pensad eso, que lo normal... Que en verano hace fresquete. La temperatura es buena, en invierno la temperatura es bastante mala y ahí vais a necesitar una ropa interior térmica que los noruegos la usan. Se suelen poner hasta pantalón, camiseta y todo, además de lana merina, que yo las estuve bebiendo y guau, Son buenas. Y son buenas. Escucha, si es que incluso en el supermercado le decía a José, ¿sabéis los pantalones estos que se van por debajo de los pantalones, los marianos? Pues es que en el supermercado tenían igual gomas del pelo que unos marianos, porque es una cosa básica, tienes el café, es el día a día en Noruega y los marianos en el supermercado.
Así que eso, imprescindible en la maleta, ropa calentita siempre, básicamente a lo largo de todo el año y sobre todo preparados para la humedad, que Noruega es muy verde, pero como todo lo que es muy verde es porque llueve mucho. Así que con esto terminamos la maleta. Y nada, y nos vemos en otros viajes. Nos vemos en otros viajes, nos escuchamos. En otros podcasts. ¿Os parece? Venga. Un beso, chicos. Hasta la próxima. Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com y si quieres viajar todos los días... Pues nos tienes en redes sociales buscando @organizotuviaje, tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok... YouTube, estamos en las principales redes sociales. Así que cuando quieras volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast, venga, dale. Comparte y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando, pon tu valoración que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada para que estos podcasts sigan creciendo. Nos vemos en el siguiente viaje.